Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles. Vamos a empezar con este tema. Permítame, voy a acercar el micrófono para este lado. Ahora sí. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante para comprender y saber sobre por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce a Elena de White como profeta, ¿no? Vamos a ver entonces, y antes de iniciar, quiero que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos porque podemos aprender de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje importante que tú tienes para el tiempo final en el cual nos encontramos. Pedimos tu dirección y la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora sí, empezamos en todo caso a desarrollar este tema que es muy interesante, y es precisamente por qué Elena fue profeta. Vamos a dividirlo esto en dos partes. Ya vamos a ver la primera parte y el siguiente viernes les invitamos a que puedan acompañarnos para seguir con la segunda parte. Lo primero que tenemos que entender y saber es que la Escritura nos dice que la historia bíblica siempre se repite. La misma palabra del Señor nos asegura que todos los acontecimientos pasados se repiten también en el tiempo presente. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Eclesiastés y el versículo 9 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que se. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí las Escrituras nos está asegurando que lo mismo que fue va a ser lo mismo que será. Es decir, está hablando de un tiempo pasado para que se cumpla también de la misma manera se desarrolla en un tiempo presente. No hay nada nuevo, dice, debajo del sol. Es por eso que ahora vamos a comprender mejor este pasaje bíblico y vamos a ver la historia de los profetas. Profetas antes de grandes eventos. Vamos a ver que se levantan profetas siempre de grandes eventos. Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor una vez más. La palabra de Dios nos dice que por su misericordia Él no hace nada. Veamos lo que dice la Escritura. Amós capítulo 3, versículo 7. Veamos lo que dice allí. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, no se va a mover ningún evento profético sin que antes Dios anuncie a quienes, a sus siervos los profetas. Ahora es importante que nosotros también reconozcamos qué significa la palabra profetas. La palabra profeta sencillamente significa portavoz. Es decir, es aquel quien puede comunicarse con Dios de manera directa y recibe un mensaje el cual lleva directamente al pueblo de Dios. Entonces, es impresionante saber que Dios es tan misericordioso que podría avanzar Él durante los eventos proféticos sin comunicarnos, pero Él nos comunica absolutamente todas las actividades y eventos proféticos. Levanta profeta para Él. Vamos a ver qué sigue diciendo. Vamos a ver unas características especiales de algunos profetas. Vamos a ver estas características especiales. ¿Cuál es la primera característica especial que tiene este grupo de profetas? Primero, Dios levanta antes de algún gran
evento bíblico o profético. Un profeta se levanta justo antes de ¿qué? De un gran evento, ya sea un evento bíblico o sea un evento profético. Es decir, puede ser un evento mundial o un evento profético. Vamos a ver la segunda característica de estos profetas. La segunda característica es que en el pueblo de Dios siempre tiene una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? Al avanzar de los años, tiene la tendencia de desviarse del camino recto del Señor y empieza a adquirir prácticas paganas, contrarias a lo que Dios enseña en las Escrituras. Eso siempre ha sucedido. Lo que tiene que hacer este profeta que levanta a Dios es reorientar al pueblo y exhorta a salir de las prácticas malas o contrarias a las que Dios ha mandado. Entonces ya tenemos dos características. Se levantan en un gran evento, orientan y exhortan. Y la tercera, a consecuencia de esta exhortación, tristemente no es escuchado en su mayoría, sino los escuchan una minoría. Es decir, sacan de esta orientación siempre un pequeño remanente. Tres características. Consecuencia de haber exhortado, de haber hablado. Y quiero recalcar en esta parte, los profetas de Dios generalmente son siempre rechazados por las muchedumbres. Siempre. Inclusive por el mismo pueblo de Dios. Vamos a ver la cuarta característica. La cuarta característica es: estos profetas pueden tener parte en las Escrituras, es decir, pueden haber escrito algo de la Biblia o no. Puede ser que algún profeta de estos se ha levantado y no tenga ningún libro en las Escrituras. Vamos a ver algunos de ellos. Hay muchos para hablar, pero por el tiempo solo vamos a citar algunos de ellos. Y veamos según las características. Al primero que vamos a ver es a Noé. Siguiendo las características de Noé, ¿qué gran evento fue el que hubo levantó Dios a Noé justo antes de un gran evento mundial? ¿Cuál es ese evento mundial? El diluvio. Sabemos bien que Noé habló 120 años, trató de exhortar, redireccionar, pero tristemente no escucharon la voz de Noé, más que un pequeño remanente. Sacó un pequeño remanente. ¿Cuántas personas sacó Noé? En realidad solamente salieron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y por último, ¿qué dice en el cuarto punto? Noé no tiene ni un solo libro escrito en las Escrituras. Noé no escribió ni un solo de los libros de la Biblia, pero es profeta de Dios. Vamos a ver un segundo ejemplo. Veamos ahora a Moisés. Moisés salió justamente en un evento profético. Dios había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud y levanta a Moisés justamente para liberar a todo este pueblo de la esclavitud, sin mencionar de las plagas, todas las plagas que tuvieron que atravesar. Gran evento profético. Ahora, como segundo paso, exhortó al pueblo.
Moisés constantemente habló a ellos de que salieran de las prácticas que habían aprendido en Egipto, prácticas paganas, consumo de alimentos dañinos a su salud. El pueblo ya estaba totalmente torcido y Moisés trató de direccionarlo. Ahora, al momento de direccionar al pueblo de Dios, al pueblo que ya salió de Egipto, sabemos bien que no todo ese pueblo era fiel y obediente a Dios, aunque salió. Veamos entonces que sacó un remanente pequeño fiel. Dentro de ese grupo, la vasta mayoría eran personas que no obedecían los mandatos de Dios, protestaban de lo que Dios había mandado para su pueblo, la forma de comer, la forma de vivir. Pero sabemos bien que hubo un pequeño grupo. Ese grupo, llamado los levitas, fueron personas fieles a Dios y no se mezclaban las prácticas paganas. Y como cuarto punto, sabemos bien que Moisés tiene escritos dentro de las Sagradas Escrituras. Este es un profeta que sí tiene escrituras dentro de la Biblia. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Habría de hablar aquí de Jeremías, un montón de profetas, pero vamos a avanzar y vamos a irnos directamente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver al más grande de los profetas, y este es Juan el Bautista. ¿Cuál fue el gran evento que sucedió por el cual Dios levantó antes a este profeta? Este profeta ha sido levantado justamente antes de la primera venida de Cristo. Sabemos bien que Dios levanta a este profeta y él anuncia la primera venida de Cristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era la voz que clamaba en el desierto, que decía: enderezad el camino. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? A que tenía que exhortar, tenía que pedir al pueblo de que se arrepienta de sus pecados. Los exhortaba y les invitaba a salir de la vida que estaban llevando. Es más, Juan el Bautista, con su mismo testimonio, su vida misma era un reproche para todos. Era una sencilla, hasta en su forma de vestir. Era una persona vegana, hasta en su forma de alimentarse. De esta predicación sabemos bien que sacó un remanente fiel. Y estos son los 11 discípulos. Sacando a un lado, sabemos que uno de ellos apostató. Ahora, sacó un remanente fiel. Ahora, la pregunta es, Jesús dijo que Juan el Bautista era profeta y más que un profeta. Pero este gran profeta tenía o tuvo parte dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Escribió algún libro? La respuesta es no. No tiene ningún escrito dentro de las Escrituras, el más grande de los profetas. Es interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿qué evento profético, qué evento y el más grande de los eventos está a punto de ocurrir? Estamos hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, si en otros eventos y en el evento precisamente de la primera venida tuvo que levantar Dios profetas, ¿será que Dios no va a proceder de la misma manera? La misma escritura dice que es lo que fue, lo mismo
será. Entonces, Dios levantó a Elena G. de White, profeta, para anunciar, y vamos a ver las características, la segunda venida de Cristo. Y no solamente está preparando a un pueblo para la segunda venida de Cristo, también está preparando o ha salido para anunciar la profecía de que el santuario sería purificado. Una gran profecía. Y vamos a entender a qué se refiere más adelante. 2. Exhortó y exhorta con libros que dejó escritos al pueblo de Dios a salir de las prácticas desviadas en las cuales se encuentra, como anteriormente vimos. Todos los profetas también tenían ese trabajo. Siempre tiene la tendencia el pueblo de Dios de olvidar a Dios y empezar a mezclar las cosas santas con lo profano. Y hoy en día, al leer los libros de la hermana White, podemos observar que nos invita a salir de prácticas mundanas, a cómo vestir, cómo alimentarnos, cómo reverenciar a Dios, cuán respeto debemos tener a un Dios que es 3 veces santo. Ahora, en ese tiempo, Elena G. de White sacó un remanente fiel. Y este remanente fiel se llama Adventista del Séptimo Día. La hermana White no tiene escritos dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la Biblia. 4 características que calzan perfectamente a todos los anteriores profetas. Y ahora vamos a ver por qué. Veamos primero la primera idea. La idea del santuario será purificado. Veamos esta idea, desarrollémosla. ¿De dónde sale esto del santuario será purificado? Esta idea sale de las Sagradas Escrituras, del libro de Daniel. Daniel capítulo 8 y el versículo 14 nos dice: y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Este tema de los 2300 días es para desarrollarlo en un tema completo, pero solamente aquí lo vamos a mencionar. Estos 2300 días se refiere a una profecía que se tenía que cumplir. Y esta profecía debía de cumplirse en los tiempos del fin. Vamos a ver qué sigue diciendo la Sagrada Escritura. Esta profecía era para el tiempo final, para nuestro tiempo. Noten que Daniel, que vimos que escribió esta parte donde dice: y el santuario será purificado, y toda esta parte de la profecía, se le advirtió que no era para el tiempo de Daniel, sino era para el tiempo del fin. Toda esta profecía prácticamente es una parte del libro de Daniel que se tenía que cumplir en el tiempo del fin. Fíjense lo que dice allí. Daniel capítulo 12 y el versículo 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo se va a cerrar el libro? El libro que Daniel ha escrito no era para su tiempo. La Biblia dice que este libro debía de quitársele el sello en el tiempo del fin. Ahora vean lo que sigue diciendo a continuación. Dice allí: muchos correrán de aquí para allá,
y la ciencia se aumentará. Esta palabra ciencia se aumentará en realidad es muy mal interpretada por muchos eruditos. En realidad viene la palabra ciencia del hebreo yadá, que significa conocimiento. Entonces, leyendo de manera correcta, dijera, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. ¿Pero el conocimiento de qué? El conocimiento de este libro que está nombrando en este mismo pasaje. De este pequeño libro, porque es solamente una porción de la profecía, la cual estaba designada exclusivamente para el tiempo de las 2300 días de tardes y mañanas. Qué interesante, entonces ya sabemos que se tenía que abrir en el tiempo del fin este libro. Ahora, veamos. Se abrió el libro en 1840. Y este libro fue abierto precisamente por un señor que se llamaba Guillermo Miller. A diferencia de que muchos piensan de que la malinterpretación que vamos a ver a continuación, que se le dio a las profecías de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, muchos la atribuyen a la hermana White y en realidad ella no fue la que equivocó este término. Pero este libro es precisamente, está hablando de la parte de Daniel. Guillermo Miller se puso a estudiar con mucho detalle esta profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, vamos a seguir la apertura del libro profetizado. Vamos a ver que este libro tenía que ser abierto y, como dijimos anteriormente, fue por Guillermo Miller, un laico bautista. Y vamos a ver aquí en las escrituras qué nos dice sobre el desarrollo de la apertura de este libro. Dice Apocalipsis, capítulo 10 y el versículo 1. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, veamos lo que dice a continuación. Justo el libro que selló Daniel, aquí en Apocalipsis, se lo abre. Dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vamos a ver, antes de avanzar, algo muy interesante. Saben que hubo una malinterpretación, no de la fecha fue exacta, pero al leer el santuario será purificado, ese término es el que hubo confusión. Y muchos dicen, por el hecho de que hubo una confusión, no puede ser una persona de Dios. Tiene que ser una persona que no tiene nada que ver con Dios por haberse equivocado. Pero vamos a ver esto en las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura sobre la malinterpretación de los discípulos? Veamos qué dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice Lucas capítulo 24 y el versículo 21, cuando Jesús se encuentra con dos de sus discípulos en el camino. Ellos no lo reconocieron, pero vean lo que ellos estaban malinterpretando de las Escrituras. Dice, pero nosotros, dicen los discípulos, esperábamos que Él, hablando de Jesús, era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
O sea, la manera de redimir era muy diferente su concepto de ellos. Tenían una malinterpretación de cómo tenía que redimir al pueblo de Israel. Y Jesús les explica, pueden leer si quieren todo el pasaje, todo el capítulo, les explica todas las profecías desde el Antiguo Testamento. Y en realidad los discípulos no habían tenido una comprensión buena. Es decir, estaban malinterpretando la Escritura. Pero por ello es que dejaban de ser los discípulos de Cristo Jesús. No, seguían siendo hijos de Dios y discípulos de Cristo Jesús, aunque malinterpretaron las profecías. Ahora veamos otra malinterpretación. Esta malinterpretación es cuando Jesús habla con Pedro y quiere hablar a solas. Le dice: Pedro, ven, acompáñame. Y Juan viene por detrás. Ahora veamos lo que dice la Escritura. Dice: cuando Pedro le ve a Juan, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Es decir, me dijiste a mí que vaya contigo. O sea, ¿por qué no se está siguiendo este? Ahora veamos lo que dice. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Notemos aquí que le está hablando el Señor y le está diciendo: si quiero que él quede hasta que yo venga. Ahora noten que esta parte es también mal interpretada por los discípulos. Sigue diciendo: este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Entonces los discípulos empezaron a especular y dijeron: si Jesús dijo que hasta que Él venga, entonces debe ser que Él no va a morir y Él va a estar hasta la segunda venida vivo. Pero la misma Escritura nos dice: pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Hubo una malinterpretación de una parte, inclusive ellos lo están metiendo ahí la parte profética, la segunda venida de Jesús. Una malinterpretación de las Escrituras. Pero son los discípulos de Cristo Jesús. Exactamente lo mismo sucedió con Guillermo Miller, un hombre sincero que estudió las Escrituras. Y hubo una malinterpretación en el tema de el santuario. En realidad, como el único santuario que ellos conocían era el santuario terrenal, entonces la purificación del santuario ellos entendieron que era todo lo que es la tierra. Entendieron que el santuario era la tierra. Y ahí fue la malinterpretación, no en la fecha, sino en el evento. Cuando en realidad no era el santuario, y no se está refiriendo esa parte profética al santuario como la tierra, sino el santuario que se encuentra en el cielo, el santuario celestial. Es decir, Cristo Jesús pasó, y en otro momento vamos a estudiar, nuestro hermano Abner Molina nos ha estado hablando mucho de este tema. Pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Esa era la interpretación correcta. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. El chasco profetizado. Antes de esto, quiero explicar algo muy importante. Cuando Guillermo Miller dijo que vendría Cristo Jesús ya en su segunda venida, y que cuando decía que el santuario será purificado, es que Jesús iba a venir, iba a volver aquí a la tierra, iba a purificar la tierra. Hubo un gran gozo y alegría. Hay muchos escritores, entre ellos hermana White y otros tantos,
que escribieron sobre la experiencia y dijeron que era la experiencia más dulce que habían tenido. Una experiencia extraordinaria, saber que Cristo Jesús estaba pronto a venir, 1844. Tenía una fecha, se determinó una fecha profética, real, porque en realidad la fecha es correcta. Pero hubo un chasco al final, porque Cristo Jesús no vino. Ellos esperaron, oraban constantemente, y si hacían obras de bien. Eran personas sinceras que amaban a Dios, hacían obras de bien, predicaban el mensaje, y este mensaje rápidamente se extendió alrededor del mundo. Pero cuando llegó la fecha y no sucedió la segunda venida de Jesús, ocurrió el gran, como se denomina, el gran chasco. Y esto fue el 22 de octubre de 1844. Lo interesante de todo esto es que después hubo un grupo que tuvieron que estudiar más las escrituras, y precisamente es Dios quien levanta a la hermana White para corregir este error. Y se profetiza nuevamente y se levanta como consecuencia la Iglesia Adventista del Séptimo Día con un mensaje de que Cristo Jesús, el 22 de octubre de 1844, pasó del lugar santo, del santuario celestial, al lugar santísimo. Se profetizó otra vez. Ahora veamos todo este acontecimiento, y me llama la atención a mí que todo este evento está en la Biblia. Este evento no puede calzar a ningún otro evento, no se puede relacionar con ningún otro evento, porque todo lo que acabamos de ver, lo que acabamos de analizar, escuchar, lo que sucedió antiguamente, está en la Biblia. Es increíble, vean lo que dice. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ahora vean lo que dice: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Hablando del librito que tenía el ángel. Ahora, noten que está diciendo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Ahora, ¿qué es lo que le dice que tenía que hacer? Esto era lo que hizo Guillermo Miller, que se lo estudió, se lo simbólicamente, como se dice, se lo comió, se lo devoró el libro. Y dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Es decir, lo que pasó con Guillermo Miller, lo estudió, lo entendió, lo comprendió bien las fechas proféticas. Y dice, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca, es decir, en principio, será dulce como la miel. La noticia de la segunda venida de Cristo. Ahora vean, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Ahora vean, y era dulce en mi boca como la miel. Aquí está la parte profética de que se predicó que Jesús venía y todo era alegría. Era una noticia dulce. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y esta es la parte profética cuando Cristo Jesús no viene. Y como no viene, fue una experiencia amarga. Hay relatos de que las personas que esperaron la venida del Señor estuvieron llorando toda aquella madrugada.
¿Qué pasó después de esto? Como consecuencia de esto, hubo el levantamiento de la profeta de Dios y el remanente fiel. La Biblia lo dice. Fíjense, ahí mismo, en el siguiente pasaje de Apocalipsis, ahora en el versículo 11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Ahora vean cómo van a profetizar. Si tiene que profetizar, ¿qué tiene que haber ahí? Profeta. Para profetizar tiene que haber ¿qué? Profeta. Y ahí es donde se levanta Elena de White. Ahora, tiene que llevarse este mensaje mediante un pueblo, un remanente fiel, porque dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos, vean, pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se está profetizando ahora nuevamente la segunda venida de Cristo Jesús. Es necesario que profetices otra vez, pero ahora se está profetizando ya no con una fecha determinada, se está profetizando preparando a un pueblo, esperando las señales de Mateo 24. Se ha profetizado y se está profetizando el hecho de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, que Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó el momento del juicio del pueblo de Dios. Eso vamos a estudiar en otro momento. Claramente entonces podemos ver que la hermana Elena G. de White ha sido levantada bíblicamente. ¿Cómo es posible que Dios deje en tinieblas a su pueblo justo del evento más maravilloso, y es la segunda venida de Cristo Jesús? Hoy en día hay un pueblo que se está levantando, hay un pueblo que se está preparando, que todas las amonestaciones las está recibiendo y está esperando llegar en Cristo Jesús a la santidad que Dios propone para el tiempo del fin. Les esperamos para la siguiente parte, la segunda parte. Vamos a ver cómo ahora vamos a enfocarnos a la iglesia de Dios. Vamos a ver el don de profecía dentro de la iglesia de Dios. Todo está en las Sagradas Escrituras y tiene una calza exactamente con la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo.